Adelante. Alicia, ¿tengo que aceptar? ¿No? O no sé Ah, si... bien. bueno, sí. Adelante. Hola, buenas tardes. Tal como habíamos acordado, voy a hacer un taller resumido, en una versión resumida, de lo que es la marca personal. Particularmente vamos a hablar de marca profesional. En una sociedad como la actual, la primera cosa es que decirles como antecedente que vamos a hablar de las cosas tal como son, no como nos gustaría que fueran. Y en ese sentido, tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de los ingenieros industriales, se reciben en Chile más de 8.000 y los ingenieros comerciales más de 8.000. Por lo tanto, evidentemente, estamos en un mercado laboral muy competitivo, tanto desde el punto de vista profesional como colaborador de una compañía grande, pequeña o lo que sea, y también como emprendedor. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos una marca profesional sólida, va a ser muy difícil acceder a los mercados laborales y a posiciones de privilegio dentro de la sociedad desde el punto de vista de nuestra profesión. Siempre pongo una frase que es la que dice ahí: si uno es uno más, que quiere decir del montón, será uno menos. Eso quiere decir que no voy a ser nadie y no me voy a poder diferenciar. Entonces, la primera cosa que les pregunto es por qué vinieron a esta presentación. Todos ustedes están en una hora de almuerzo y uno se pregunta por qué vinieron. Y ese por qué vinieron seguramente tiene que ver con que si están cómodos donde están, más que donde están, en la posición que ocupan ustedes hoy día en el campo profesional. Si se sienten realizados, si se sienten satisfechos con su propia vida en el momento en el que están, que podrían ser recién recibidos, 10 años, 20 años. La cuestión es si uno está contento en el momento que está. Si es que a uno le gusta su trabajo, si le gusta la empresa, ya sea propia o una empresa en la que ustedes son colaboradores. ¿Estoy contenta? ¿Estoy contento en lo que estoy haciendo ahora? ¿Me gusta cuánto gano? ¿Creo que gano lo que tengo que ganar o creo que gano menos? ¿Creo ser reconocido por mis grupos de interés? En este caso, por mis pares, por mis jefes, por mis subalternos. ¿Soy reconocido? ¿Soy respetado? Y la otra pregunta es, ¿tengo un buen networking, un networking estratégico, efectivo y eficiente? Entonces, la primera cosa que uno tiene que pensar, ¿por qué vino aquí? Efectivamente, porque uno quiere construir algo importante y que me sirva. ¿Y que me sirva a qué? A los propósitos que yo tengo en mi vida profesional. Podrían estar buscando reputación, estatus, reconocimiento, dinero. Cada uno de los que están aquí tiene un propósito específico. Pero la cosa es que cualquier acción o cualquier proceso que yo lleve a cabo en mi propia vida para alcanzar esos propósitos que tengo que disfrutarlo, porque si no, va a ser muy difícil que sea sustentable en el tiempo ese proceso y ese esfuerzo que voy a tener que hacer. Entonces, por eso, también voy a decir que lo que yo quiero es reducir los riesgos laborales y empresariales y sobre todo lo que busco es optimizar y maximizar los esfuerzos que yo necesito hacer. Ahí les recalco que estamos casi con 17.000 profesionales que podrían estar compitiendo con nosotros, pero esos son al año. Y si ustedes tienen una carrera profesional de 40, imagínense cuántos hay. Es por eso que vamos a hablar de marca personal y marca profesional. El énfasis de esta presentación es en marca profesional. Y lo primero que les pregunto, y quiero que vayan pensando, recuerden que esto, más que taller, es un resumen para que lo que les interese después podamos trabajar en un taller más personalizado. Cuando ustedes van a Sodimac a comprar un taladro, ¿están comprando un taladro? ¿Lo han pensado? Un taladro que tenga tal potencia, que sea rojo, que sea amarillo.
nadie que va a Sodimac a comprar un taladro compra un taladro. Lo que está comprando es un agujero, es un hoyo. Entonces, la primera cosa es que alguien que me va a tomar en cuenta como ingeniero está queriendo a ese ingeniero o a los servicios y las soluciones a determinados problemas y cuestiones que me va a dar ese ingeniero. Entonces, en ese mismo sentido, tengo que pensar desde el punto de vista de la marca, cuando ustedes van a Disney World, andar en las tacitas, tirar, ver al ratón Mickey, no. Nosotros cuando vamos a Disney World con los niños, vamos a ir a disfrutar una experiencia mágica. A eso vamos. Cuando me compro un Apple, no me estoy comprando un teléfono, me estoy comprando belleza, perfección, estatus, porque si no me compraría un teléfono infinitamente más barato. Y eso quiere decir que va más allá de cumplir lo que uno ve de buenas a primeras. ¿Por qué? ¿Por qué me compro una zapatilla Nike? Me la compro, hay muchas alternativas más baratas, pero cuando me pongo una zapatilla Nike, se me vienen a la mente, consciente o inconscientemente, esa sensación de logro, voy a llegar a tal parte, es un estatus determinado. Y cuando me compro un Volvo, todos los autos me conducen donde yo quiero, pero el Volvo tiene esa referencia de calidad que es lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, también podría ser estatus, belleza, estilo de vida, etcétera. Entonces, convengamos que una marca no es un logo, tampoco es una identidad, mucho menos es un producto, sino que son una serie de elementos, aquí hay solo tres, que constituyen la marca. Y que cuando yo piense en Jumbo, por ejemplo, o en un yogur griego, voy a pensar en muchas cosas, incluyendo añeco con la corona de laureles en la cabeza, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una marca, estoy haciendo como una introducción para poder entender lo que vamos a hacer. Tengo atributos básicos. Pensemos en los autos. Los atributos básicos es que todos los autos me lleven, me van a llevar, entonces me sirve cualquier auto que esté bueno, ¿no es cierto? Pero ese es un atributo básico. Todos los autos te llevan donde tú quieras. Los segundos son los atributos que son valorados por los pares. ¿Qué es lo que le interesa a todo el mundo? Que sea rendidor, que tenga accesorios, que tenga la pantalla, los vidrios eléctricos, que se corran los asientos, que sea bonito, etcétera. Pero también hay muchísimas marcas que son valoradas por todos esos atributos. Sin embargo, hay atributos diferenciadores. Me puedo comprar un Mercedes porque me da estatus. Supongamos que tenemos mucha plata. Un auto, como dije, un Volvo porque es seguro, pero también podría comprarme un Lamborghini o podría comprarme un auto estiloso, donde eso me va a reflejar un estilo de vida, qué sé yo, deportivo, jovial, alegre, etcétera, serio, un clásico, por ejemplo. Entonces, esos atributos son aquellos con los que el mercado percibe algo. Entonces, en mi mercado laboral, ¿cómo me van a percibir? Si yo tengo atributos básicos, me convierto en un commodity, voy a ser un ingeniero commodity. Si voy a estar entre los pares, difícilmente voy a avanzar rápidamente hacia mis propósitos. Entonces, el posicionamiento, para que yo tenga un posicionamiento, necesariamente tengo que conocer fielmente cuáles son mis atributos diferenciadores, que es sobre lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué ocurre en una persona? Pensemos, ahí está la Kamala Harris, Giorgia Meloni y está la Simone Veil. Pensemos en qué cosa pensamos nosotros, por ejemplo, cuando vemos a la Simone Veil. Le vemos la cara, su cuerpo, su salto, o vemos esfuerzo, disciplina, entrenamiento, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo,
o vemos a la Giorgia Meloni y nos guste o no nos guste políticamente, la vemos una mujer power, poderosa, empeñosa. ¿Qué es lo que vemos? O la Camila Harris, ¿no es cierto? Entonces, la marca personal, lo primero que tenemos que ver, lo mismo que la marca profesional, es ver al individuo como una marca comercial. Y esa marca comercial es la que nos va a posicionar en la mente de aquellos que le vamos a llamar influenciadores y que, comillas, influyen en nuestro desarrollo hacia el cumplimiento de nuestro propósito profesional. Y por lo tanto, eso va a ser la huella o el sello que una persona o que alguien deja, en este caso un profesional, en la persona que me percibe. Y eso significa que tengo que pensar primero en cómo me posiciono en el top of mind de ese influenciador. Y segundo, qué es lo que va a percibir de mí, ¿no es cierto? Entonces, del mismo modo, quiero que me digan o piensen qué es lo que es importante de Elon Musk. Sus viajes a Marte, sus autos eléctricos, inteligencia artificial, Twitter o X. En realidad, coincidamos que el principal proyecto de Elon Musk es Elon Musk. Es Elon Musk con todos los desarrollos tecnológicos que él tiene. Yo no puedo escoger uno. Es un atributo integral y sistémico de él. Entonces, en el mismo sentido, uno se pregunta, ¿cuál es el proyecto más importante que uno tiene que tener? Yo soy mi proyecto. ¿Y por qué yo soy mi proyecto? Porque si para mí lo más importante, por ejemplo, es, inventemos algo, tener un hijo deportista. Yo tengo un hijo deportista y estoy pensando en qué voy a hacer yo para que mi hijo sea deportista. Entonces, cuando yo tengo un propósito, tengo que darme cuenta que ese propósito para que se cumpla, dada la circunstancia o el contexto, que ya lo vamos a ver, va a depender de mí. Entonces, en ese momento, cuando yo sé cuál es mi proyecto de vida profesional, tengo que establecer cuál va a ser mi propuesta de valor. Yo no puedo querer tener un determinado propósito sin tener claramente definida cuál es mi propuesta de valor hacia ese mercado laboral o a ese mercado empresarial. Y aquí tenemos la fórmula de Emerson, que si se fijan, tenemos eh, cuatro elementos multiplicados por dos elementos multiplicados por m. Cualquiera de esos que sea cero me va a decir que mi valor en el mercado va a ser cero. Entonces, lo primero que tengo que tener en la fórmula de Emerson es EFHE. Y por supuesto que influye la experiencia. Esto lo que estamos viendo es cuál es mi valor en el mercado. Esa experiencia que no es un cargo, que no es una posición que yo tuve en una compañía, sino que cuáles son los hitos concretos que han sido logros significativos y que no hace el resto y que me diferencian. Pero ahí hay que tener cuidado con no engañarse y que tienen que ser hechos reales. Lo segundo tiene que ver con la formación, pero si estamos compitiendo con ingenieros, se supone que si se titularon todos son suficientemente buenos. Se supone que si están en determinadas posiciones, un poco más, un poco menos, habilidades blandas o habilidades gerenciales las tienen. Pero, ¿todos tienen inglés? No lo sé. ¿Todos dominan inteligencia artificial? No. ¿Todos están muy al día en la actualidad? Política, económica, nacional, internacional. No. ¿Esos podrían ser elementos diferenciadores? Claro que sí. Aquí tenemos las habilidades blandas. Soy carismática, tengo pensamiento crítico, capacidad de negociación, trabajo en equipo. Eso, ¿cuánto tengo o cuánto no tengo? Y finalmente, algo que es infinitamente importante, ¿cuál es la capacidad que yo tengo de cerrar los círculos? Demasiada gente planifica, pero no tiene la capacidad de ejecutar y por lo tanto tengo que tener la capacidad táctica de llevar adelante una serie de acciones que me van a llevar al propósito.
Fíjense que es muy difícil que esto sea cero, pero podría ser bajo. Y tengo que pensar qué de eso voy a desarrollar. Después eso está multiplicado por dos cosas. Uno, el networking, pero de nuevo, creo que con todos ustedes, o la mayoría, he conversado acerca de tener un networking que significa no tener el contacto, sino que tener contacto. Y el networking efectivo va a ser ese que me contesta el teléfono y que tiene interés en mí y en lo que yo quiero conversar con él. Contactos reales, efectivos, eficientes. Y lo segundo, que también multiplico, es lo que no depende de mí, que son las circunstancias. Nos guste o no, la condición socioeconómica, por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo estoy buscando una posición en el Banco Security o el Vice que si la estoy buscando en el Banco del Estado. Yo les dije al principio de esta presentación, no es lo que yo encuentre que esté bien o mal, es como son las cosas. Voy a suponer que son así, puedo estar equivocada. La apariencia física podría ser, si por ejemplo yo trabajo en una empresa de productos naturales, por ejemplo, podría ser importante. Y el estado emocional, sin duda. Ahora, ¿podría ser que la suma del networking más las circunstancias fuese cero? Podría ser. Y se me anula el valor de mi mercado, pero si las circunstancias van en contra, trabajo mi networking. Si mi networking está bajo, trabajo mi circunstancia. Entonces esto es un balance. Y finalmente, M, que es fundamental, es el mercado. Y el mercado, no cualquier mercado, sino que el mercado para mi profesión o para lo que yo estoy marcando o desarrollando la marca. Por ejemplo, el nicho de mercado, el país donde estoy, la industria donde estoy, etcétera. ¿No es cierto? Ahora bien, dije y hablé de cuál es mi propósito, saber lo que quiero, tanto desde el punto de vista personal, profesional y empresarial. Aquí también pienso que la mayoría conoce a la Olga Pizarro, y siempre pongo este ejemplo porque nosotros somos muy amigas hace más de 30 años y desde hace mucho tiempo nosotros nos preguntábamos qué es lo que queríamos. Nos vamos chequeando y nos reímos de cuánto hemos avanzado y cuánto no hemos avanzado, pero hace casi 30 años nos preguntamos qué es lo que queríamos. Y después de qué es lo que queríamos, ¿por qué queríamos eso? Estas preguntas son súper importantes porque lo que sigue es, yo quiero esto, ¿por qué lo quiero? Y la pregunta fundamental, ¿tengo las competencias para poder llevar a cabo ese propósito? El proceso que me va a llevar al cumplimiento del propósito, ¿tengo las competencias? Y fundamental, y en el número 4, ¿cuáles son los sacrificios que estoy dispuesta a hacer para alcanzar mi propósito? Si yo quiero alcanzar una posición de liderazgo en que realmente participo de manera efectiva en la toma de decisiones de la compañía en la que estoy y no estoy dispuesto, que si yo tengo 30 años y me quiero ir todos los días a las 5 de la tarde, probablemente, o quizás sí, no sé si me va a resultar, porque depende la posición, la empresa, la industria, etcétera. Pero sin duda va a haber que hacer sacrificios y tengo que tenerlos claros, de modo de no aburrirme o enojarme en el camino. Y después, ¿es alcanzable ese propósito? Si yo me planteo, quiero ser presidente de la República, en realidad no tengo nada de eso y tampoco es alcanzable para mí, ¿no es cierto? Y por eso, la primera cosa que uno tiene que pensar es qué tan sincero estoy siendo o qué tan sincera respecto a estas preguntas que necesariamente uno se tiene que hacer. Y por lo tanto, para aumentar mi valor en el mercado, tengo que conocer eso y lo que propongo es, primero, hacernos nuestra propia auditoría. ¿Cómo están mis finanzas? Cuánto necesito en el futuro? ¿Cuál es mi posición actual? Evidentemente, si gano 10 y estoy pagando un crédito hipotecario de 8, el margen que tengo para moverme va a ser no necesariamente grande. ¿Cuáles son los hitos profesionales? De nuevo, los verdaderos, los logros, no los cargos. ¿Cómo es mi networking? Y todo lo que habíamos conversado en la lámina anterior. Pero aquí le estoy sumando algo muy importante. ¿Cómo está mi círculo interno?
En el caso de una mujer, ¿qué tanto apoyo tengo del marido y no que estoy, me mato trabajando y llego a mi casa y el marido está viendo tele y está a la escoba? O al revés, en el caso del hombre, ¿qué pasa si la señora y por lo tanto los hijos y toda la familia no lo apoya en esos sacrificios que está haciendo para poder llegar? Eso es muy importante y uno tiene que sincerarse. Lo segundo es para definir cuáles son las fortalezas y los atributos sobre los cuales voy a basar mi diferenciación. Tengo que pensar, ¿necesito un mentor? ¿Lo tengo? ¿Tengo conciencia del tiempo que se necesita? Por eso, la idea o una de las cosas importantes por los cuales tenemos clúster en EasyNet es que logremos, además de trabajar en un espacio de confianza en los clústeres, encontrar nuestro mentor con quien hago match y buscar un mentor para trabajar colaborativamente y apoyarse mutuamente para encontrar esos atributos diferenciadores. Y el paso 3 son los valores. Y los valores tienen que ver con qué cosas yo estoy dispuesto a hacer para poder avanzar, qué estoy dispuesto a hacer y qué estoy dispuesto a no hacer. Entonces, a partir de eso, me voy a fijar, ahí me va adelante, me voy a fijar quién soy, dónde estoy, tanto en el plano personal, profesional como empresarial. Y en ese sentido, una vez más, porque se lo he dicho también, ¿cuántos nos hemos hecho un FODA? Un FODA es fundamental para conocer cuáles son las fortalezas donde me voy a agarrar para desarrollar mi marca y cuáles son las debilidades. Hay gente que se pasa la vida entera tratando de superar todas las debilidades, cuando en realidad uno debería superar una o dos y apoyarse en la fortaleza. Y también, por supuesto, tengo que conocer cuál es el mercado para poder avanzar de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Ahí les pongo un link donde es una página con la que es muy fácil poder desarrollar esto y apoyarse para él. Entonces, tal como dijimos, para desarrollar una marca, tengo que basarla en atributos diferenciadores. ¿Y cuál es el problema? ¿Quiénes de ustedes realmente creen que se conocen? ¿Se conocen efectivamente? Y la otra pregunta, ¿los demás te conocen como tú crees que eres o como tú quieres que sea? Y entonces ahí llegamos a la conclusión o al predicamento, que en realidad lo importante para desarrollar una marca es lo que yo pienso que soy o lo que los demás piensan de mí. Lo que busco es posicionarme frente a influenciadores, por lo tanto, lo importante es lo que ellos piensan de mí. Y nos guste o no nos guste, no siempre ganan los mejores, sino que ganan los mejor percibidos, porque estamos poniendo el énfasis en lo que el influenciador en el desarrollo de mi carrera va a pensar de mí. Y no sabemos por qué son elegidos, pero son elegidos. Y entonces pensemos en que no los eligen porque realmente sean los mejores, sino que porque hacen, perciben y prefieren aquellos que los representen, que los definan, que los asocien con algo determinado que estamos buscando. Entonces, lo primero, ¿cuál es mi oferta de valor? ¿Esa oferta de valor está visibilizada? Y aquí hay una cosa que es fundamental. Esa oferta de valor, que por ejemplo podría estar visualizada, ¿le interesa al influenciador? ¿Le interesa a alguien? Porque también cometemos el error de poner énfasis en cosas que son importantes para nosotros. Aquí claramente no es importante lo que nosotros queremos destacar, sino lo que el otro necesita en esta oferta de valor. Entonces, llegamos a un iceberg donde hay una parte que es la visible y el resto no se ve. ¿Por qué es tan importante en la construcción de una marca personal la visibilidad? Porque a través de la visibilidad vamos a llegar
a nuestros influenciadores y lo que yo estoy buscando es una cuestión estadística, aumentar la probabilidad de ser considerado y elegido. Ojo, que aquí no estamos hablando solamente de ser elegido para un puesto, sino que ser considerado para que yo pueda participar en la toma de decisiones de una organización, para ser considerado como empresario, para ser considerado mis productos si es que estoy vendiendo, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión de aumento de probabilidades. Y para eso, ¿dónde me van a ver? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Dónde tengo fortalecido, dónde está fuerte mi network? Todas las profesiones y todos los emprendimientos y todos los negocios se manejan a través de redes sociales, no. Todos se manejan a través de canales presenciales, no. Lo que sí sabemos es que todo se maneja a través de canales referenciales, lo cual no quiere decir que yo tengo que excluir alguno de estos canales de los que estoy hablando. Pero nada de esto sirve, esa visibilización no va a servir si es que yo no trabajo la parte sumergida. Y por supuesto que no va a servir, sino que va a ser un anti-branding si lo que yo estoy visibilizando no es genuino, no es honesto y no es verdadero. Entonces, lo que necesito, y de nuevo estamos fortaleciendo el concepto de saber qué es lo que me hace única o único desde el punto de vista de lo que ve el influenciador. Aquí tenemos una imagen de un iceberg con la parte de abajo y tenemos que saber que la parte visible van a ser los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Cuando yo sé qué hacer, pero las habilidades son que yo sé cómo hacerlo. Entonces, las personas que van a influir en mi desarrollo, ¿qué es lo que ven? Ven mis conocimientos, o sea, ven que yo sé qué hay que hacer y sé cómo hacerlo. Sin embargo, la parte para tener claro cuáles son los conocimientos y las habilidades y lo que yo muestro a ese influenciador, necesariamente tiene una parte no visible, que es mi autoimagen, cómo me veo yo, mis valores, de modo que yo quiera hacer ciertas cosas y otras no esté dispuesta a hacerlo, los rasgos de mi personalidad y los motivos, porque los motivos me van a hacer disfrutar unas determinadas acciones que van a ir en pro de esos conocimientos, ¿no es cierto? Ahora, las personas todas tenemos múltiples roles y entonces si es que estoy hablando de mi mundo profesional, ¿cuál es la marca que yo quiero construir? Y ahí voy a repetir a lo largo de toda la presentación, no es lo que yo digo que soy, sino que lo que los influenciadores piensen de mí. Entonces, ¿cuál es la imagen más allá de lo profesional? Que soy una persona ágil, deportista, entre comillas, fresca como refrescante, o una persona, y por lo tanto una persona seria, etcétera. Cuando pongo mi foco profesional, la pregunta es, ¿solo tengo que mostrar eso? Claramente pongo mi esfuerzo en ese plano, pero los demás atributos, los demás roles deben ser consistentes con eso, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a el método del iceberg, tengo una serie de atributos que voy a visibilizar, pero más allá, o tanto como los atributos, son las creencias, mis valores, mis principios, y por supuesto mis competencias y mis habilidades. Una vez que lo tenga súper claro y tenga claro mi propósito, necesariamente tengo que definir una estrategia que va a ser ese plan de acción que me va a llevar al cumplimiento de mi propósito. Es una hoja de ruta, igual que si yo estuviera en un proyecto cualquiera. Y eso significa establecer una serie de acciones que me van a llevar y recién ahí, después de conocerme, definir la estrategia, yo voy a poder aumentar la probabilidad de llegar a esos influenciadores. Entonces, vamos a partir
Con cómo gestiono mi marca, fundamental tener un autoconocimiento muy importante, saber cuáles son mis atributos y focalizar ahí mi esfuerzo, en esos atributos positivos que son reconocidos y que son los que quiere mi mercado. Y ahí aparecen dos conceptos que son importantes. Uno es el autoconcepto, los conceptos que yo tengo de mí, esas percepciones que yo tengo de mí y cuánto valor le asigno. Supongamos que el autoconcepto es cómo me veo y la autoestima cómo me valoro. Fíjense que ahí, supongamos que hay dos atributos, ser inteligente y ser humilde. ¿Cómo me veo? No estoy diciendo que esto sea Nora, una persona cualquiera. Una persona cualquiera se percibe a sí misma como inteligente y como humilde. En el mercado, supongamos que yo voy a desarrollar un trabajo de TI, por decir algo, donde yo no voy a trabajar con público, no voy a trabajar en equipo, voy a trabajar sola, por ejemplo. ¿Va a tener una alta valoración la humildad en ese determinado mercado? ¿O tal vez solo ser inteligente? O si yo tengo una inteligencia interpersonal y yo estoy en un equipo de ventas, ¿voy a tener una autovaloración relevante? Esto es una cosa súper personal que depende de lo que yo esté haciendo, ¿ya? Y por lo tanto, como parte fundamental de ese autoconocimiento, tengo que saber quién soy. Ojo, no quién quiero ser, sino que quién soy. Y ojo en cómo me ven los demás. Y eso significa que yo tengo que trabajar, y esa es la primera parte de un trabajo súper fuerte que tiene que ver en que yo sea yo, con un autoconocimiento profundo y ver si realmente mis influenciadores me ven como soy. Si eso, como soy y como me ven, son atributos determinados para ese propósito que yo estoy buscando en el campo laboral, profesional o empresarial, cómo me ven, y eso va a aumentar, por supuesto, mis probabilidades de ser identificado desde el punto de vista de mi market, de mi imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen de marca que yo tengo? Supongamos que yo soy así, pero yo quiero verme así. Estoy pensando en la mujer. Y supongamos que el mercado me ve así. Difícilmente voy, si quiero participar en la toma de decisiones de una organización, si quienes van a decidir, quienes participan de la toma de decisiones me ven como el tercer cuadro, en realidad me va a costar mucho. ¿Qué lo que hice para que pasara eso? Ya pasó. ¿Qué lo que voy a hacer para cambiar esa imagen? Es importante y eso significa trabajo. Ya les dije que es fundamental que cada uno se haga un FODA de modo de efectivamente saber el plano que estamos pisando. Aquí hay una serie de atributos que pueden haber muchos más, pero facilitan el hacerse un FODA. Y cuando pienso en mi marca personal, los atributos que tenemos que tener, ¿todos tenemos los mismos atributos? O sea, ¿acaso la primera foto implica una persona que no va a poder triunfar para nada? Porque la marca se construye a través de las fortalezas, no debilidades. Supongamos que ella es desordenada, esa es una debilidad, pero es súper minuciosa. Entonces puede tener un trabajo donde, a pesar de ser desordenada, lo importante es que ella sabe dónde están las cosas, dónde está la información, etc. Y en el segundo caso, lo que tenemos que tener claro es que cada uno de nosotros somos distintos y tenemos distintas fortalezas. Respecto a la estrategia, ¿cómo diseño esa hoja de ruta? Ya sabemos que en este caso una estrategia personal son una serie de acciones organizadas, alineadas para avanzar y alcanzar los propósitos. Y eso nos obliga a tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ver con las cosas que no son naturales, que no fluyen naturalmente. Y por lo tanto lo hacemos de manera racional. Y eso requiere esfuerzo. Y cuando diseñamos esa hoja de ruta, tenemos que pensar en estos dos cuadrantes.
Antes, antes de que nosotros tomemos la decisión, ojo, vamos a tomar la decisión de construir y desarrollar nuestra marca. Antes de esa decisión, yo vivo lo que me toca vivir. Hay un contexto y yo me adapto. Pero después que yo decida construir, fidelizar y posicionar mi marca, yo voy a vivir lo que he construido. Por lo tanto, yo voy a influir sobre el contexto y voy a ser elegida. ¿Ya? ¿Cómo diseño esa hoja de ruta? Fácil. Primero, ¿qué es lo que quiero? Y tengo que ser realista respecto a que sea alcanzable. ¿Qué necesito para poder hacerlo? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, tiempo. Tanto desde el punto interno, lo que yo necesito, como qué es lo que me dicen las circunstancias. Me conozco, por lo tanto, tengo un FODA que me va a permitir conocerme a mí y saber dónde estoy parado, mi contexto. ¿Cuáles son las iniciativas realistas y que sean realizables que yo voy a ejecutar? Cuando yo las ejecute y haga mi plan, ¿voy a tener o no voy a tener un sistema de registro con KPI? Supongamos que yo tengo que visibilizarme en una determinada industria y por lo tanto, ¿cuántos congresos hay de eso, de, no sé, farmacéutica o lo que sea? Hay 10 al año, significativos de los que a mí me convienen. Ya, esto significa inversión, supongamos que hay que pagar. Por lo tanto, yo me defino, voy a ir a 4. KPI, ¿cuánto fui? Fui a 2, 50%. Por ejemplo, son acciones que yo pude o no pude realizar. Es un KPI. Después voy a evaluar y voy a decir, había definido 4, pero fui a 2. Pero en realidad esos 2 me fue increíble. Fue estupendo porque conocí a tal, a tal, a tal. Creo que estuve bien, etcétera. Y después voy a evaluarme, qué sé yo, una vez cada 3 meses, una vez al mes, una vez al año, y voy a formular, reformular y decir cuáles son mis propósitos. ¿Sigo manteniendo los mismos? ¿Qué es lo que quiero en el largo plazo? ¿Qué quiero en el corto plazo? ¿Qué quiero en el mediano plazo? Foco. El foco cuando yo estoy haciendo esto es en construir, posicionar y fidelizar. Pero de nuevo, no en lo que yo quiero, sino que en lo que ellos dicen que yo soy. O sea, no en lo que yo digo que soy, sino que en lo que los demás perciben en mí. Y cuando yo me defina que ya es momento de la visibilización, que son la mayor parte de las acciones que he definido en mi plan de acción, perdón, voy a aumentar mi visibilidad y por lo tanto voy a aumentar la probabilidad de ser considerada. Y aquí está muy claro, fíjense que en esa imagen, ¿ella es la importante o lo que los demás, en este caso ustedes, ven en ella? Ella y lo que ella cree que es, y ahí nos vamos de nuevo, no es lo que yo digo, sino lo que el otro escucha, no es lo que yo enseño, sino que es lo que otro aprende. Entonces, eso quiere decir que en esa visibilización voy a tomar en consideración la imagen visual, la imagen presencial, la imagen digital, el contenido y cómo lo comunico, la reputación, la percepción pública, etcétera. Y esto que suena casi como que yo fuera un candidato a la presidencia, no, también es necesario en mi campo profesional, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los canales a través de los cuales, ya habíamos dicho algo de esto, me voy a visualizar? Canales digitales, canales presenciales y canales referenciales. ¿Cómo voy a abordar cada uno de estos canales? ¿Y qué tanto yo me he preocupado de construirlos, posicionarlos, actualizarlos, etcétera? Por supuesto que tiene que haber una consistencia en lo que yo hago a través de los 3 canales. En el caso de la visibilización digital,
Está de más decirles la cantidad, estos son estadísticas de enero del 2024, cuando habían 550 millones de usuarios. En Chile es impresionante, uno de los países que tiene mayor proporción. Y entonces ahí, más allá del empleo, tenemos que tener claro la necesidad de tener una visibilización digital adecuada. Esto ya lo saben, una de cada cinco ofertas se hace pública, solo una de cada cinco. Y tener una presencia objetiva en redes sociales es clave. ¿Y en qué red social? Y una persona es fundamental cómo lo tengo construido mi perfil para que se fije en mí. Y aquí no lo veo, no sé si está Cristian Cifuentes conectado, pero el día de ayer, sí, ayer fuimos a una reunión. La reunión era a las 9:15. Yo me levanté, abro mi teléfono y me fijo que las personas con las que yo iba a tener la reunión, lo primero, ya me habían revisado mi LinkedIn. Y no me cabe ninguna duda de que, de acuerdo a cómo está construido mi LinkedIn, iba a ser parte importante de cómo me iban a recibir en esa reunión. Esa reunión se las voy a volver a mencionar porque cuando van a ir con alguien que no los conoce, tengan la certeza que si la reunión es seria, les van a haber leído el LinkedIn antes. Entonces, tenemos que pensar en que en una red social como LinkedIn, que está especialmente diseñada para profesionales, el objetivo tiene que ser conectar en el campo profesional, desarrollar carreras y negocios. Entonces, ojo con lo que uno escribe en LinkedIn, porque lo que yo escribo en una red no se va a borrar jamás, en alguna nube está. Por lo tanto, ojo con lo que yo escribo y que me vaya a jugar en contra y que vaya a ser un anti-branding del futuro. Entonces, tener claro que me va a servir en mi networking efectivo, me va a servir cuando yo esté buscando oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, va a definir mi perfil profesional o lo que otra persona va a considerar de mí, me va a ayudar en mi desarrollo profesional y de negocio, en marketing, en mi marca profesional sin duda, y por lo tanto en también el reclutamiento que yo pueda hacer, otros conmigo y yo con otros. Y aquí una recomendación que es importante. Para gestionar la visibilidad digital, recomiendo siempre hacer un taller de LinkedIn, pero uno bueno. Elaborar, bueno, y también meter la inteligencia artificial, que eso es muy importante. Elaborar un buen perfil de LinkedIn, gestionar los contactos, no como algunas personas que hacen un LinkedIn y lo revisan 10 años después, 5 años después y nunca han gestionado los contactos. Hoy día ese es un lujo que no nos podemos dar. Tenemos que preocuparnos de una mejora continua, proponernos, voy a revisar esto cada un mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Proponernos a nosotros mismos que lo vamos a hacer y también hacerlo. Publicar, pero ojo, discriminar los temas. Yo no puedo comentar, publicar de chincolajote. Si somos ingenieros, tratemos de poner foco en las cosas que nosotros nos interesan, ¿no es cierto? Y entonces me pregunto de nuevo, ¿me estoy haciendo cargo de mi visibilización digital? ¿Cuántas visibilizaciones tengo a la semana? ¿Cuál es el perfil de quienes me miran? ¿Cuándo me visibilizan y cuál es la tendencia? Etcétera. Y aquí siempre pongo esto porque en realidad LinkedIn es una red profesional, pero ¿qué pasa si yo no tengo consistencia y no hay una coherencia fuerte, importante entre lo que yo publico en LinkedIn, Instagram, Facebook? Miren esa imagen fiestera. Ojo, que todo lo que se escribe en las redes sociales en alguna parte queda. Ojo con el anti-branding. Desde el punto de vista de la visibilidad presencial, tenemos que preocuparnos tanto de
lo que hacemos online como lo que hacemos efectivamente presencial. Y ahí lo que tenemos que pensar es en nuestras audiencias. Vamos a llamar audiencia al conjunto de influenciadores. Y por lo tanto, tengo que segmentarla, porque nosotros no vamos a tener un propósito, porque podemos tener un gran propósito, pero podrían haber objetivos instrumentales a ese propósito. Entonces, tengo que segmentar esta audiencia me sirve para avanzar en esto, esta otra en esto, y esta me podría, es menos importante, me podría o no me podría. Segmento esa audiencia. Y supongamos que me focalizo en este grupo de personas. ¿Dónde están? ¿Dónde los voy a encontrar? Evidentemente que lo más probable es que no los encuentre en el escritorio de al lado, en mi trabajo. O quizás sí, no lo sé, pero lo tengo muy claro dónde están. Y si tengo varias audiencias o en un solo segmento tengo distintas personas que tengo que abordar, ¿estoy priorizando? ¿Estoy priorizando de acuerdo al impacto sobre mis propósitos? Tengo que preguntarme eso. Y una vez que yo entro en contacto con él, ¿cuál es la imagen que ellos se van a hacer de mí? ¿Cómo me identifico? Y de nuevo, no es cómo yo me identifico a mí misma, sino que cómo los demás me van a percibir. Y aquí la noticia es que desde el punto de vista de la visibilización presencial y de la imagen que uno tiene, en este caso estamos hablando de la imagen profesional, el 55% va a ser mi imagen corporal, 55%. Mis gestos, mi mirada, mis movimientos, cómo estoy vestida, cómo estoy peinada, etcétera. Y aquí no estamos diciendo que uno tenga que estar, perdón, vestida elegante, ni de peluquería, sino que ad hoc con las circunstancias en las que voy. Lo segundo es ¿cuál es mi presencia paraverbal? 38%, el tono de voz, las pausas, los silencios, etcétera. Y fíjense que el contenido de lo que yo digo va a ser solamente un 7%. Y por lo tanto, al tener eso presente, voy a tener un comportamiento corporal distinto. O mejor, fíjense en esa imagen y ante esas dos personas, ¿con quién les gustaría trabajar? Fíjense aquí lo mismo en los hombres o las mujeres que están más arriba, ¿con cuál les gustaría trabajar? ¿Ya? No, me quedan 10 minutos, así que me voy a saltar estos videos que se los puedo mandar. Pero esto sí vale la pena. Fíjense en la audiencia, no sé si esto lo van a escuchar, ojalá que sí. ¿Lo escuchan? Se escucha bajito, Nora. Ya, van a tener que ponerse más cerca porque está aquí, está bajito, espérense. Vemos este video de Danilo, te cuento qué hizo bien y qué pudo haber hecho mejor. Tiene subtítulo. Fíjense. Aquí lo vemos caminando, parece que llegó algo tarde y ya todos están ocupados. Va a ser un poco difícil conectar con alguien, pero ya. Ahí está Trump hablando con otras personas y Trudeau empieza a agarrar cosas y a patear. Y como puedes ver aquí, esperando hacer contacto visual para encontrar la oportunidad perfecta para conectar. Seguimos. ¿Quieres saber qué hacer cuando? Bueno,
Ese es un ejemplo, lo mismo que no quiero demorarme más, discurso de Obama, que es bien famoso. Les recomiendo que sigan o que vean los discursos de Obama. Se supone que Obama es el mejor orador del mundo y el comportamiento y su comportamiento no verbal y su lenguaje no verbal es realmente un ejemplo para todos y es algo que se estudia como parte del comportamiento no verbal. Esto, si me lo piden, se lo puedo mandar. Fíjense aquí, miren las manos. En todos estos casos, ninguna de estas fotos son al azar, porque definen en el lenguaje no verbal autocontrol, confianza, seguridad, etcétera. Ninguno, repito, de estas imágenes es al azar, incluida la otra, ¿ya? Y lo tercero es la visibilización referencial y probablemente sea la más importante o donde más énfasis tenemos que poner nosotros, porque la visibilización presencial probablemente la hemos construido y desarrollado y la digital también. Pero aquí es importante saber que la mayoría de las ofertas laborales y las oportunidades de negocios no se publican, no usan ni Headhunter, ni se anuncian en los medios, sino que la mayoría de las organizaciones cubren esas posiciones de confianza con personas que son referidas. La mayoría no son buscadas al azar. Y en el caso de la alta dirección, fíjense, estamos hablando de gerentes generales, de empresas grandes, el 85% no son visibles. Entonces aquí, cuando hablamos de canales referenciales, de nuevo tenemos que pensar es cuánto se habla de mí, quiénes hablan de mí, qué hablan de mí. Si uno tiene una buena trayectoria y una presencia, de nuevo, no elegante, ni bonito, ni peinado, sino que acorde con las circunstancias, un comportamiento, un desenvolvimiento, todas esas cosas van a influir. Y en el caso de mis influenciadores, todo esto va a mejorar cuando yo diga quiénes son mis influenciadores y me preocupe de qué dicen de mí, dónde lo dicen y con quién hablan de mí. Y ahí de nuevo no es lo que yo quiero que hablen de mí, sino que lo que a mí me conviene que hablen de mí. ¿No es cierto? El networking que yo tengo es estratégico, tengo un contacto, ese contacto tiene más contactos, ese contacto de mi contacto me sirve para mi marca personal. Si me sirve, bien. ¿Habrá hablado de mí con su contacto? No. Sí, no. Si habló de mí con su contacto, ¿qué le dijo? ¿Se acordará? ¿Me dejó en el top of mind? ¿Me sirve mis propósitos? Eso es lo importante, porque si nada de eso sirve, no sigo con ese contacto y no pierdo mi tiempo. Y entonces busco otro contacto. Esto, que me imagino que los que han participado de las reuniones de networking estratégico que organizamos en EasyNet lo tienen súper claro, porque en realidad en esas reuniones lo que buscan son potenciar las redes de contacto efectivo, lo que estamos haciendo es efectivamente esto, haciendo match con aquellos contactos que me van a servir en mi carrera profesional. Y esto hay que repetirlo todas las veces que sea necesario. Entonces, la gente se va a acordar de mí y me va a tener en su top of mind solo si la oferta de valor mía, desde el punto de vista profesional, les interesa y les importa. Lo más importante que yo quiero que quede en la mente de ustedes es que la construcción de la marca es algo importante para acelerar las carreras profesionales y participar, por ejemplo, de la toma de decisiones o los propósitos particulares que cada uno tenga. Pero para eso yo tengo que tener una oferta de valor. Y esa oferta de valor tiene que ser algo que al otro lo interese, no
lo que a mí me interesa. Mis recomendaciones finales es que primero definan muy bien cuál es su propósito a corto, mediano y largo plazo. Definir qué necesitan para llegar y qué dependen de ustedes. Definir qué necesitan para qué talentos, necesito dinero, necesito aprender, qué sé yo, aprender inglés, aprender chino, lo que sea. Me he hecho un FODA personal, es como en este orden. Defino mis 5 fortalezas que podría usar a ese propósito. Defino 2 debilidades que podría superar. Tengo que saber inteligencia artificial, tengo que hablar bien inglés. Elijo 2, si quieren elegir más, pero se va a diluir el esfuerzo. ¿Cómo voy a superarlo? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las oportunidades que el medio me puede dar y que yo voy a buscar? ¿Cuál es el perfil de los influenciadores que me pueden ayudar? ¿Dónde están? ¿Cómo voy a llegar a esos escenarios? ¿Dónde están mis influenciadores? Tengo que hacer y escribir un plan estratégico, pero si no lo controlo, si no tengo KPI y si no lo reviso, no sirve de nada. Tengo que evaluar formalmente cómo va mi plan y tengo que buscar un mentor formal. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo, pero necesariamente tiene que ser alguien donde haya el espacio de confianza suficiente como para que me diga que voy bien, voy mal, cómo soy, etcétera. Y lo último es pedirles que consideren que este taller tiene solo un objetivo y que es que tomen conciencia de qué tanto han estado y están preocupados de construir su marca profesional. Es muy importante en esto que si uno quiere adelgazar, tener una vida sana y tener músculo, no basta con pagar el gimnasio, hay que hacer los ejercicios. Entonces, para acelerar un desarrollo profesional, hay que tener claro que eso depende de mí. Ahí, creo que ahí están se ha detenido, ya. Preguntas, ¿qué tal? No los había visto. Vamos a ¿Cómo dejar estamos unos de minutos, tiempo? Nora, ¿Ah? son las 2. Sí, Dejamos 5 o 10 minutos por si alguien tiene preguntas. Pueden abrir sus micrófonos. Me gustaría partir. ¿Se Adelante, puede? Daniel. Daniel. Sí, oye, Nora, muchas gracias por la presentación. Fue como una apertura de ojos y de hecho me gustaría después, si tuviéramos la oportunidad de seguir conversando esto para poder mejorar mi marca, sobre todo en LinkedIn, ya que siento que si bien ingreso e interactúo, pero es como una gestión más pasiva que activa, ya que como que no inyecta información a las redes sociales. nosotros, Y Daniel, cortito, perdona, ¿Mm? los que están aquí de ICINET ya hicimos un taller y lo podemos ¿Mm? repetir porque tú entraste después del taller, así que no hay Ah, problema. Alicia es la jefa. súper. Y bueno, y fue como una apertura de ojo esto, sobre todo, y que lo importa. Y yo también hago consultoría en negocio, emprendimiento, y hablan del cliente, pero personalmente es más fácil trabajar con clientes y detectar otros negocios que el mismo propio. Y Y claro, usualmente no recibo como este tipo de charlas, veo otro tipo de cosas, por ejemplo, el tema de la paralingüística. Y claro, es bastante general y amplio lo que ves. Eh, entonces, agradezco mucho esta instancia que genera ICINET y dar un poco un paso más, que al final depende de cada uno como uno continúa. Gracias, Daniel. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir algún pensamiento, algún comentario positivo, negativo? Yo, Jorge. Jorge, acá,
Quería agradecer la presentación, Nora. Estoy recién entrando a la corporación, así que muy, muy grato tener una reunión de este estilo. Así que se aprendió harto. Gracias. Gracias, Jorge. Yo creo que estamos, Nora. Perfecto, perfecto. Estamos cumpliendo. Yo quiero hablar, quiero hablar. Ya, Pancho. Francisco, perdón, no te Eh, Oye, Hola Nora, espérame, Pancho, que hay algunos invitados conectados, entonces podrías contarle quiénes somos. Cortito, porque estamos pasados en la hora. bueno Nora, primero saludarte a ti y a todos los integrantes de esta presentación que están presentes. Una gran presentación. Creo que a todos los que están presentes les pica el bichito de mejorar su marca. Y bueno, lo que tú hablas también de los clústeres es tremendamente importante. Y Nora lo dijo aquí con todas sus letras. El networking, la red de confianza. Y bueno, para los que no me conocen, actualmente soy el presidente de la corporación. Así que a los que están integrados en la corporación participen de los clústeres. Es una instancia que va a ser muy buena para ustedes para desarrollar su marca, desarrollar su red de contactos y captar oportunidades. Así que, Nora, la verdad que tu presentación es espectacular y creo que todos aprendimos mucho de tu presentación y nos vamos muy motivados. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.